No voy a mantener a una mujer vaga y gorda como tú, gritó mi marido, sin saber que yo acababa de heredar millones de euros y era la nueva dueña de la corporación donde él trabajaba. En ese momento tomé mi decisión. Me das asco. Ni siquiera pareces una esposa, pareces una carga. Las palabras atravesaron el comedor como un cuchillo romo y oxidado. De esos que no cortan al instante, sino que dejan una herida irregular e infectada de vergüenza. Isabel Herrera no respondió. No podía. Sus labios estaban sellados por el temblor de su orgullo y la larga costumbre del silencio. Se sentó con la espalda recta, la mirada fija hacia abajo, observando cómo el puré de patatas se enfriaba en su plato. Frente a ella, Marco Serrano, su marido desde hacía 12 años. Terminaba de servirse una copa de vino tinto, con una arrogancia que se oía hasta en el tintineo del cristal contra la mesa. Isabel tenía 38 años, pero sentía el doble. Su rostro, aún hermoso bajo el cálido resplandor de la luz del comedor, estaba surcado por pequeñas líneas que no provenían del tiempo, sino del dolor incesante. Había sido madre a los 26 años. Su hijo Mateo nació con una parálisis cerebral leve que requería cuidados constantes, terapia continua, medicación y muchísimo amor. Isabel se había entregado a ese papel con todo su ser, dejando a un lado sus propios sueños, su licenciatura en administración de empresas, su juventud, sus amigos, las noches de cine, su libertad. Su madre, Pilar, a quien todos llamaban Pili, observaba en silencio desde su silla de ruedas en un rincón. Pilar tenía 66 años, su expresión marcada por años de lucha, pobreza y orgullo herido. Nunca le había gustado Marcos, pero con el tiempo también ella había aprendido a callar. Otra vez lo mismo, sentenció Marcos, limpiándose la boca con una servilleta que arrojó descuidadamente sobre su plato. Todos los santos días. Lo mismo. Puré de patatas insípido, carne guisada y esa cara tuya como si estuvieras interpretando a la víctima. Isabel tragó saliva. El nudo en su garganta dolía más que cualquier golpe físico. Miró de reojo a Mateo, que estaba en su silla especializada, jugando tranquilamente con uno de sus juguetes sensoriales. A sus 11 años, Mateo no hablaba mucho, pero entendía. Ella lo sabía. Sentía cada grito, cada desprecio. «Estoy cansado. ¿Me oyes?» Marcos la miró fijamente, sus ojos brillando de furia. Cansado de mantener a una mujer que ni siquiera sabe calentar un plato de comida. Cansado de volver de la oficina y ver esta casa hecha un desastre. Cansado de una madre en silla de ruedas que ni siquiera es mi madre. «¡Basta ya, Marcos!», gritó Isabel de repente, tan fuerte que Mateo dejó caer su juguete. Marcos pareció sorprendido, no con miedo, sino con burla. «Vaya, mira quién ha despertado. La muerta ha resucitado». Pilar levantó una mano temblorosa. «Delante del niño no, por favor». «¿Y por qué no, Pili?» Marcos se levantó, apoyando las manos en la mesa. «¿Quieres que siga interpretando el papel del marido comprensivo, del héroe? ¿Sabes lo que dicen de mí en el trabajo? Que soy un pobre infeliz que tiene que correr a casa para cuidar de una familia disfuncional. Estoy harto». Isabel también se puso de pie. El puré de patatas seguía intacto, una metáfora blanda, gris y sin forma de su vida. Si tu familia es una fuente de vergüenza para ti, entonces nadie te obliga a quedarte. ¿Y quién va a mantener esta casa? ¿Eh? ¿Tú, la madre inválida, el niño con necesidades especiales? No me hagas reír. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Pilar apretó los labios hasta que desaparecieron. Mateo empezó a llorar en silencio. Grandes lágrimas calientes corrían por sus mejillas, sin control. En ese momento el móvil de Isabel vibró sobre la mesa. Lo cogió casi por instinto, agradecida por cualquier excusa para escapar de aquel infierno. Era un número desconocido. Dudó un segundo, luego contestó. «Sígame». Una voz de hombre pausada y formal habló. «¿Es la señora Isabel Herrera?» «Sí, soy yo. La llamo en nombre del bufete de abogados Ibáñez y Soler. Necesitamos que venga mañana a primera hora». «¿De qué se trata?» «Concierne a la sucesión testamentaria del señor Elías Vega». Isabel frunció el ceño. «Debe de haber un error. No conozco a ningún Elías Vega. El señor Vega la reconoció legalmente como su hija antes de su fallecimiento. Ha sido designada como heredera universal de todo su patrimonio». Isabel se quedó en blanco. Marcos seguía gritando de fondo, pero ya no podía oír las palabras. Solo escuchaba un zumbido, una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Su madre, Pilar, la miraba intensamente. Sus ojos decían lo que sus labios no podían. «Es verdad». Isabel colgó el teléfono. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Marcos, con el tono cargado de sarcasmo. «¿Te han llamado para ofrecerte trabajo de lavaplatos profesional?».
Isabel lo miró como si lo viera por primera vez. No respondió. Volvió a sentarse. ¿Quién era?, preguntó Pilar con la voz ronca. Un abogado. Disse que era dado algo grande. ¿De quién? De Elías Vega. Marcos soltó una risa seca. El dueño del grupo Vega. El viejo millonario que salió en las noticias hace unos días por morir solo. Isabel asintió en silencio. ¿Y qué tiene que ver él contigo? Eso me pregunto yo. Pilar bajó la mirada. Un ligero temblor en sus manos la delató. Mamá, ¿tú sabes algo? No es el momento. Sí, lo es. Marcos golpeó la mesa con la mano. ¿Alguien va a explicar qué está pasando? Mateo empezó a toser, ahogándose con sus propias lágrimas. Isabel corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, acunándolo contra su pecho. Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí. Mamá no se va a ninguna parte. Marcos cogió su plato y lo estrelló contra el suelo. Estoy harto de esto, cansado de esta farsa, de esta casa, de esta vida. No voy a mantener a una mujer vaga y gorda como tú. El silencio fue inmediato, pesado, absoluto. Isabel se giró lentamente. Pilar respiraba con dificultad. Mateo miraba a su madre como si esperara algo. Una palabra, un gesto, una señal. Pero Isabel solo sonrió. Una pequeña y diminuta curva en los labios que nadie entendió, pero que lo cambió todo. Tienes razón, dijo sin emoción. Ya no tendrás que mantenerme más. Marcos parpadeó. ¿Qué has dicho? Me voy mañana. Puedes quedarte con tu comida, tu ego y tu silencio. ¿A dónde crees que vas a ir? Isabel miró a su madre, luego a su hijo. ¿A algún lugar donde pueda respirar? Y sin más palabras, cogió a Mateo en brazos y subió las escaleras. Marcos se quedó allí, con el plato roto esparcido por el suelo, el vino derramado sobre el mantel y un silencio que, por primera vez, no le obedecía. Pilar lo miró desde el rincón. Él se burló. Te juro que un día vas a pagar por todo esto. ¿Ahora tú también? Estáis todos locos en esta casa. Ella giró la cabeza hacia la ventana. Las luces del barrio parpadeaban. En algún lugar, la ciudad de Madrid seguía viva, ajena a la tragedia cotidiana que se desarrollaba en esa casa. Arriba, Isabel estaba metiendo en una bolsa de lona la ropa de Mateo, los informes médicos y su viejo cuaderno de la universidad. En el fondo del armario, encontró una caja que no había abierto en años. Dentro estaban sus certificados, su título universitario, diplomas, cartas que nunca envió, su primer perfume y una foto arrugada de Javier, su amigo de la infancia y amor secreto. Trazó la imagen con los dedos. No lloró, no estaba rota, estaba despertando. Abajo, Marcos encendió otro cigarrillo. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. No sabía que la mujer a la que había despreciado ahora era dueña del imperio donde él creía mandar. Y por primera vez en mucho tiempo, ella tenía un plan. No durmió esa noche. Mientras el mundo a su alrededor se hundía en la oscuridad, Isabel preparó lo esencial: los documentos médicos de Mateo, su expediente universitario, la vieja agenda donde una vez garabateó sus sueños, los mismos sueños que había puesto en pausa desde que la maternidad, el matrimonio y la realidad la encadenaron a una vida que no había elegido. A las 5 de la mañana, sin hacer ruido, bajó las escaleras con una maleta en cada mano, y Mateo dormido en sus brazos. Su madre la esperaba junto a la puerta principal en silencio, con una manta sobre las piernas y los ojos húmedos. Isabel asintió. Pilar sabía que era el momento. Llamaron a un BTC usando una aplicación, y cuando el coche se detuvo frente a la casa, no miraron atrás. Marcos dormía profundamente con la televisión encendida, una botella de vino vacía junto a la cama y la falsa certeza de que había ganado. No sabía que lo único que había perdido esa noche era lo único que alguna vez lo había sostenido de verdad. Isabel alquiló un apartamento pequeño, sencillo pero limpio, en un modesto complejo a las afueras de la ciudad. 3 habitaciones estrechas, un baño sin agua caliente, paredes húmedas, pero una ventana desde la que se podía ver un trozo de cielo sin cables eléctricos que lo obstruyeran. Era suficiente. Pilar fue la primera en romper el silencio. ¿Me vas a decir qué tiene que ver ese Elías Vega contigo? Isabel la miró desde el marco de la cocina, donde estaba calentando agua para preparar una papilla para Mateo. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que dijo el abogado? Pilar bajó la mirada. El temblor de sus manos no era por el frío. Yo era muy joven, 19 años. Trabajaba como secretaria en una oficina. Tu padre biológico era el dueño de esa empresa. Se llamaba Elías. Estaba casado y yo fui una tonta. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Me abandonó. Me pidió que abortara. Me negué. Me despidió. Nunca más volvió a buscarme. Pero su esposa murió años después, y parece que la culpa le trajo remordimientos.
Investigó, te encontró y te reconoció legalmente hace poco. No quería que lo supieras mientras vivía, por eso su testamento es tan peculiar. Isabel cerró los ojos por un momento. Su verdadero padre era millonario, uno de los hombres más ricos del país, el dueño del Grupo Vega. El nombre ahora tenía un peso diferente. Grupo Vega era un conglomerado de tecnología e infraestructuras con cientos de empleados, contratos con el gobierno y oficinas en varias comunidades autónomas. Un gigante. Y ahora, según ese abogado, ella era la única heredera, pero no era la riqueza lo que la mantenía despierta. Era el hecho de que Marcos trabajaba allí, en el mismo imperio que ella acababa de heredar. Durante las siguientes semanas, Isabel se movió en silencio. Empezó terapia con una psicóloga llamada Dra, Elena Navarro, especialista en supervivientes de abuso emocional. Hacía ejercicio en casa, comía mejor. Aprendió a respirar antes de responder, a decir no sin miedo, a mirarse en el espejo sin vergüenza. No fue rápido, no fue fácil, pero con cada día que pasaba, el rostro que le devolvía el espejo era más el suyo, menos moldeado por Marcos. Mateo fue inscrito en un nuevo centro de terapia pediátrica especializada. Gracias a los recursos heredados, podía pagar sus sesiones sin depender de nadie. Su sonrisa mejoró. Empezó a hacer sonidos que no había hecho en años. Aunque no podía articular palabras completas, cada vez que miraba a su madre, sus ojos decían lo que su boca no podía. Gracias. Pilar, en su silla junto a la ventana, tejía en silencio. Ya no necesitaba hablar. Sabía que el cambio estaba ocurriendo y era real. Una mañana, el abogado del Grupo Vega envió un paquete por mensajero. Dentro había documentos legales, escrituras, acciones de sociedades y una carta manuscrita firmada por Elías Vega. Te fallé como padre, pero te devuelvo el poder que siempre fue tuyo. No para que me perdones, sino para que decidas qué hacer con mi nombre. Isabel no lloró. No sintió nostalgia. Sintió una dirección. Solicitó una reunión con los ejecutivos del Grupo Vega. Fue Javier quien organizó el encuentro. Javier, su amigo de la infancia, el único que no había desaparecido cuando las cosas se pusieron difíciles, apareció en la puerta del apartamento con una caja de fruta fresca y una sonrisa nerviosa. ¿Puedo pasar? Isabel lo dejó entrar sin decir nada. He oído lo de Elías, dijo él. Me enteré por un colega. Vega tenía una hija secreta, una heredera. Cuando oí tu nombre no podía creerlo. Bueno, ahora lo sabes. ¿Qué crees que debería hacer? Lo que nadie hizo nunca por mí, encontrar justicia. Javier era analista financiero, pero también era un hombre honesto y leal, de los que nunca se manchaban de barro aunque todos a su alrededor lo hicieran. Fue él quien le reveló que Marcos trabajaba en la división de proyectos, que estaba ascendiendo rápidamente y que se rumoreaba que lo estaban considerando para la dirección de operaciones, un puesto con acceso a contratos multimillonarios. Todo ello gracias a informes inflados, manipulación de datos y una habilidad envidiable para aparentar saber más de lo que realmente sabía. Y algo más. Tiene una aventura con Clara, dijo Javier mirando al suelo. Es nueva, una recién graduada guapa lista. Pasa mucho tiempo en su despacho. Isabel no parpadeó. ¿Desde cuándo? Unos 6 meses, quizá más. ¿Y cómo lo sabes? Vi fotos, oí conversaciones. Lo oí fanfarronear en una reunión. Se jacta de lo que tiene, de lo que le falta en casa. Te llama una carga, un lastre. Isabel apretó los puños, no de rabia, sino por una oleada de fuerza. Quiero entrar en la empresa. No como presidenta, todavía no. Quiero ver quién es quién desde abajo. Quiero conocer a la gente que trabaja allí, a los que Marcos pisa, a los que nadie ve. Javier la ayudó a organizar visitas discretas. Se presentó como una consultora externa en evaluación de personal, con un nombre alternativo. Fue a la sede central, recorrió las oficinas y habló con el personal de limpieza, los técnicos y las recepcionistas. Nadie sabía quién era realmente, ni siquiera Clara Jiménez, que la saludó con una sonrisa educada, sin saber que tenía a la esposa legal del hombre justo delante de ella. Marcos no la vio, o si la vio, no la reconoció. Había ganado un poco de peso, sí, pero su ropa era diferente. Su postura había cambiado. Ya no era la mujer encorvada por la culpa. Ahora era una figura segura, de palabras medidas y silencios pesados. En su segunda visita, un empleado la llevó a la división de proyectos. Marcos estaba allí, explicando en una pizarra un supuesto ahorro de material que nadie entendía, pero que todos fingían comprender. Como pueden ver, decía, hemos logrado reducir el gasto de hormigón en un 27%. Gracias a una redistribución inteligente de los cimientos, somos pura eficiencia. Isabel se quedó en la sombra, detrás de una columna, observando. Lo escuchó hablar.
Usaba palabras grandilocuentes, estadísticas confusas, un tono condescendiente. Se sentía poderoso. Un director ejecutivo, el señor Martín Garrido, la reconoció, no por su rostro, sino por el nombre en su tarjeta de seguridad. Disculpe, ¿es usted la nueva presidenta? Todavía no, respondió Isabel. Por ahora solo soy una observadora. Garrido tragó saliva. Entendió y no dijo nada más. Al final del día, Isabel fue invitada a una reunión interna de revisión de rendimiento. Javier la acompañó. Se sentó en la parte de atrás, detrás de un cristal polarizado en una sala de conferencias contigua. Nadie sabía que estaba allí. Marcos entró primero. Llevaba un traje caro, una colonia fuerte y una sonrisa ensayada. Saludó a varias personas con palmadas en la espalda, risas vacías y falsas promesas. Hoy vamos a presentar los resultados trimestrales, dijo, conectando su portátil al proyector. Creo que todos quedarán impresionados. Isabel lo observaba en silencio. Lo que sentía no era rabia, era lástima, porque todo lo que él creía tener no era suyo. Era prestado, robado, fingido. Mientras Marcos hablaba, Isabel abrió su cuaderno y escribió una sola frase. No tiene ni idea. Y sonrió, no con burla, sino con certeza, porque en ese momento comprendió que el verdadero poder no estaba en gritar, ni en golpear la mesa, ni en humillar. El verdadero poder era saber quién eres y quién no necesitas volver a ser nunca más. Isabel cerró su cuaderno con firmeza. El murmullo de la reunión continuaba detrás del cristal polarizado mientras Marcos, con su falso carisma, seguía presumiendo ante los ejecutivos, sin saber que sus días estaban contados. No necesitaba interrumpir. No necesitaba humillarlo delante de todos. Todavía no. Lo derribaría con las mismas mentiras que él había sembrado. Salió de la sala sin decir una palabra. Javier la siguió, con una mezcla de preocupación y orgullo en el rostro. En el ascensor, no habló. Solo miró sus reflejos en el espejo de acero. Dos figuras que antes eran fragmentos y que ahora empezaban a ensamblarse. Cuando llegaron al aparcamiento, rompió el silencio. Quiero que se revisen todos los contratos de los últimos 6 meses. Necesito un equipo de auditoría interna, uno que no esté corrupto. ¿Tienes a alguien en mente? Sí, y quiero que empiece esta misma semana. Se llama Samuel. Javier enarcó una ceja. ¿Samuel Reed, el hijo de Leonor, el chico con Asperger? Sí, lo conocí en el centro donde Mateo va a terapia. Ayudaba a organizar los juegos de la terapia. Memorizaba horarios, nombres, códigos. Tiene una mente brillante. Lo necesitan aunque no lo sepan. Javier no se opuso. Ya había aprendido que cuando Isabel tomaba decisiones así, siempre era por una razón más profunda. Al día siguiente, Samuel llegó con una mochila gastada, unos zapatos mal cosidos y una camisa que le quedaba demasiado grande. Caminaba con la cabeza gacha, hablando consigo mismo en voz muy baja. Pero cuando entró en la oficina que le asignaron junto a la de Isabel, todo cambió. Su mirada se fijó en el ordenador como si fuera un instrumento musical, y en menos de 20 minutos ya había detectado pequeñas inconsistencias en 3 documentos de facturación. Isabel lo observaba con interés mientras él explicaba su sistema de codificación por colores. Cada archivo tiene un patrón. Cuando rompen ese patrón, sé que hay un error o una mentira. ¿Y cómo distingues uno del otro? Samuel la miró directamente, como si la pregunta no necesitara respuesta. Las mentiras tienen un olor. Y volvió a su pantalla. Paralelamente, las órdenes de Isabel comenzaron a implementarse. Se realizaron comprobaciones cruzadas en todas las áreas administrativas, se revisaron las bajas médicas, las salidas fuera de horario y los informes técnicos. Marcos empezó a notar el cambio, pero lo interpretó como parte de un proceso de transición típico cuando un nuevo presidente toma el poder. Lo que no sabía era que la presidenta ya estaba allí entre ellos, disfrazada de sombra, de protocolo, de un rostro familiar que aún no se había revelado. Fue Samuel quien detectó el primer signo de irregularidad grave. Un correo electrónico archivado en una carpeta oculta dentro del sistema de proyectos compartido. En ese correo, Marcos intercambiaba mensajes con un proveedor externo llamado Soluciones Integrales Cresta, que no figuraba en la base de datos oficial de contratistas aprobados. Adjuntos había planos modificados de estructuras públicas junto con cifras de gastos infladas. Samuel le entregó la información a Isabel sin decir una palabra, solo una pequeña nota adhesiva que decía, no coincide. Isabel lo leyó y se dio cuenta de que Cresta no solo era un proveedor fantasma, se estaba utilizando para blanquear dinero. Marcos llevaba desviando fondos desde hacía más tiempo del que imaginaba. Mientras tanto, Clara seguía apareciendo en los registros de visitas al despacho de Marcos fuera de horario, siempre después de las 6 de la tarde,
siempre con sobres en la mano, siempre con un perfume tan fuerte que permanecía en el aire incluso después de que ella se hubiera ido. Isabel la observó una de esas noches desde una cámara de seguridad. Clara se sentó en el regazo de Marcos. Él le acarició la pierna. Ella reía con una coquetería ensayada, pero su mirada, en ocasiones, parecía perdida en algo más oscuro. Algo no cuadraba. Días después, Clara solicitó una reunión privada con recursos humanos. Alegó estrés, ansiedad, náuseas matutinas. La directora del departamento informó fríamente a Isabel. Ha solicitado una baja temporal. Dice que necesita hacerse unas pruebas. Isabel no reaccionó públicamente, pero llamó a Javier en cuanto tuvo un momento a solas. Está embarazada. ¿Estás seguro? Completamente. Y no va a decir quién es el padre. Esa misma noche, Pilar tuvo un episodio. Isabel llegó al apartamento y encontró a su madre semiconsciente, con la respiración débil y una fiebre abrasadora. La llevaron de urgencia al Hospital Central Metropolitano más cercano. El diagnóstico fue una infección respiratoria complicada por su edad y su condición crónica. Mientras el médico la estabilizaba, Isabel se sentó junto a Mateo en la sala de espera. El niño acariciaba su juguete sensorial, con los ojos fijos en el suelo. Isabel le cogió la mano. Te prometo que la abuela va a estar bien. Mateo no respondió, pero le apretó la mano con fuerza. Isabel no pudo evitar llorar. Todo lo que estaba construyendo podía derrumbarse en cualquier momento. El poder no podía comprar tiempo ni revertir el daño acumulado por años de silencio. A la mañana siguiente, mientras Pilar dormía conectada a un suero, Isabel volvió a la oficina. Samuel la esperaba con otro informe. Esta vez era una grabación. No sabía que estaba encendida, explicó Samuel, mostrando su grabadora de voz, que usaba para registrar sus pensamientos desordenados. Puso el audio. Marcos hablaba con otra persona, alguien no identificado, pero el tono era claro. Intercambio de información, filtraciones, promesas de pagos bajo cuerda, y algo más. Si la Junta no aprueba mi ascenso, haré lo que hablamos. Tengo los datos y un contacto en la prensa. Isabel cerró los ojos. Marcos estaba chantajeando a la cúpula directiva. Estaba dispuesto a hundir la empresa si no conseguía lo que quería, como un niño que rompe un juguete cuando no le dejan quedárselo. Más tarde, mientras Isabel procesaba todo, Javier se acercó con una carpeta. La lista de empleados que denunciaron acoso en los últimos meses. No se tomaron medidas formales. Las víctimas tenían miedo. Respecto a Marcos, hay 5 menciones de su nombre, todas desestimadas sin investigación. 4 mujeres, 1 hombre. Isabel tragó saliva. Sabía de lo que era capaz. Lo había vivido, pero leerlo en los informes, sentirlo tan cerca, le revolvió el estómago. Esa noche, Javier la invitó a cenar, no a un restaurante caro, sino a una pequeña casa de comidas frente a un parque. Pidieron hamburguesas y sopa caliente. Hablaron poco, comiendo en silencio hasta que Javier rompió el muro. ¿Por qué no me odias? ¿Qué te hace pensar que no lo hago? Porque todavía me dejas estar cerca, después de lo que pasó con Clara. Isabel lo miró durante un largo rato, luego bajó la mirada. Porque sé lo que se siente al cometer un error por soledad. No te estoy justificando, pero te entiendo. No quiero que me entiendas. Quiero que me creas, que creas que me importas. Isabel no respondió. Terminó su sopa en silencio. Al día siguiente, Clara apareció en una clínica ginecológica del distrito. Mateo tenía terapia en el mismo lugar. Isabel no la vio, pero Samuel sí. La reconoció por una foto que Javier le había mostrado, y no estaba sola. Javier estaba con ella. Samuel, sin saber el peligro, tomó una foto con su móvil y se la envió a Isabel con una sola palabra. Hoy. Isabel se quedó mirando la imagen durante varios segundos. Javier junto a Clara en una sala de espera, su brazo sobre el respaldo del asiento, el rostro de ella serio. Nada en la foto confirmaba nada, pero tampoco lo desmentía. Se quedó quieta. Sintió como todo su cuerpo se tensaba. Clara estaba embarazada. Javier estaba con ella. ¿Y si el hijo no era de Marcos? ¿Y si todo era más enrevesado de lo que parecía? ¿Y si la traición venía de la persona que menos esperaba? El reloj marcaba las 6 de la tarde. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Isabel, mirando por la ventana de su despacho los altos edificios de la ciudad, repitió una frase que se sabía de memoria. La trampa está puesta. Solo falta que todos den el paso en falso. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa. La imagen se quedó grabada en su retina como una mancha de aceite que se negaba a desaparecer. Javier en una sala de espera médica junto a Clara, su vientre ligeramente redondeado, él sentado demasiado cerca. Ni una caricia, ni una sonrisa, pero la complicidad estaba ahí,
invisible para quienes no saben leer miradas. Isabel lo sabía. Lo sabía demasiado bien. El silencio en la oficina se volvió denso, casi físico. Samuel en su escritorio fingía revisar papeles, pero sus ojos temblaban. Había notado el cambio en la expresión de Isabel, ese endurecimiento repentino de su mandíbula, la forma en que sus dedos se aferraban al borde de la mesa. No se atrevió a hablar. Isabel respiró hondo. Contó hasta 5. Luego se levantó, cogió su bolso, dejó los documentos apilados y salió del edificio sin mirar a nadie. El aire frío de la noche le golpeó el rostro como un reproche. Caminó 3 calles hasta una cafetería vacía. Pidió un café solo, se sentó en la mesa más alejada y contempló lo impensable. ¿Y si Javier había mentido? ¿Y si el hijo que Clara esperaba no era de Marcos sino suyo? ¿Y si el único hombre limpio que le quedaba también estaba podrido por dentro? No eran solo celos. No era orgullo herido. Era otra cosa. Era la sensación de que todos a los que tocaba la traicionaban. Primero su madre, ocultando quién era su verdadero padre. Luego Marcos, con años de humillación. Ahora quizás Javier, todos menos Mateo. Su teléfono vibró en el bolso. Miró la pantalla. Era la clínica. Contestó de inmediato. ¿Señorita Herrera? Sí, dígame. Necesita venir. Su hijo ha tenido una crisis respiratoria. Está en observación, pero necesitamos su consentimiento para trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El mundo se encogió. Dejó el café intacto y corrió hacia la avenida principal para parar un taxi. No recordaba cómo llegó allí. No recordaba los semáforos ni los faros de los coches. Solo recordaba salir del coche, correr por el pasillo del hospital, abrir la puerta del área de observación y verlo allí, tan pequeño, con una mascarilla de oxígeno, los labios morados, el cuerpo quieto. Mateo, susurró acercándose. Un médico joven le explicó que el niño había entrado en un estado de hipoxia leve, probablemente debido a un tipo de fibrosis que no se había detectado. Le realizaron un TAC, una batería de análisis y pruebas de función pulmonar. Isabel no entendía del todo los términos médicos, pero las palabras importantes eran claras. Atención especializada en Pamplona, tratamiento experimental, caro, inmediato, salvación o resignación. ¿Cuánto cuesta? Más de lo que se puede pagar sin apoyo institucional. Isabel lo miró a los ojos. Puedo pagarlo. ¿Está seguro? No lo dude. Mateo fue estabilizado, pero tenía que viajar pronto. El tratamiento debía comenzar antes de que la fibrosis avanzara más. Isabel pasó la noche en una silla junto a su cama. De madrugada, cuando el niño abrió los ojos, lo primero que dijo fue: «Mamá, ¿por qué papá no me quiere?». La pregunta le dio como un balazo. Isabel se congeló. Mateo no la miraba directamente. Miraba al techo, los labios secos, la voz apenas audible. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. «No es que no te quiera», susurró. «Es que no sabe cómo». ¿Hice algo malo? No, mi amor. Tú eres perfecto. El problema es suyo, no tuyo. ¿Y por qué no vive con nosotros? Porque yo no lo quise cerca. Porque tú y yo estamos mejor sin alguien que nos haga daño. Mateo volvió a cerrar los ojos. Una lágrima cruzó lentamente su mejilla. Isabel se la secó con los dedos. Se sintió impotente, furiosa, dolida. El niño que había defendido con todo su ser ahora preguntaba si él tenía la culpa de no ser amado. Y todo porque ese hombre despreciable no había sido capaz de ver lo que tenía delante. A la mañana siguiente, Pilar vino al hospital. La trajeron en silla de ruedas, pálida, los párpados caídos, la voz cascada. Isabel le explicó la situación. Pilar asintió sin hablar. Estaba más delgada. Su piel tenía manchas oscuras. La tos le sacudía todo el cuerpo. Cuando Mateo se durmió, Isabel la llevó a la cafetería del hospital. Allí, mientras removía el azúcar en una taza de té, Pilar habló. «Me odias por habértelo ocultado». Isabel no respondió. «Lo entendí en cuanto dijiste su nombre. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. No era solo un hombre, era una vida entera. Me quitaste la posibilidad de saber quién era. No quería hacerte daño. Quería protegerte. Protegerte de que te convirtieras en una copia de él». Isabel levantó la vista. «¿Qué quieres decir? Tu padre no era solo un cobarde. Era cruel. No solo me despidió, me amenazó. Me dijo que si hablaba, borraría mi nombre del mundo. Tenía contactos, dinero, poder. Eras una mancha en su expediente. Y sin embargo, te dejó su fortuna, porque la culpa nunca se borra, solo se transforma. Te dio el dinero que no quiso darte en vida, pero no lo confundas con amor». Isabel tragó saliva. Tenía un enredo en el pecho que no sabía cómo deshacer. Pilar temblaba.
El té le salpicó los dedos. No me queda mucho tiempo, susurró. Lo siento en el cuerpo. Y no quiero irme sin decirte esto. Si alguna vez puedes elegir entre la venganza y el amor, elige el amor. Porque la venganza no llena, no cura, solo retrasa el vacío. Isabel la miró durante un largo rato. La imagen de Javier volvió a su mente. Clara embarazada. La duda. El dolor. La rabia. Esa noche, al volver al apartamento, encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Lo abrió con manos frías. Dentro, fotos. Marcos reunido con un grupo de hombres en una oficina discreta. Reconoció a uno de ellos, Pedro Robles, un antiguo socio del Grupo Vega, expulsado años atrás por malversación. Otro era un abogado con antecedentes de blanqueo de capitales. El tercero, el mismo contacto de Soluciones Integrales Cresta. Marcos estaba vendiendo secretos. Marcos estaba aliando con los enemigos de la empresa. Marcos estaba dispuesto a todo por más poder. Fue al día siguiente cuando Samuel encontró el resto. En una memoria USB olvidada en la sala de impresión, grabaciones, notas y un video. En él, Marcos hablaba directamente a la cámara. Este es un seguro por si me dejan fuera. Tengo copias de los documentos de licitación, los nombres de los empleados fantasma, las fechas de las transferencias. Si me sacan del juego, caemos todos. Isabel guardó la memoria USB en una caja fuerte. Luego se encerró en el baño, se enfrentó al espejo y se miró durante un largo rato. Tenía todo en sus manos. Las pruebas, el poder, la oportunidad de destruirlo. Y sin embargo, algo dentro de ella temblaba. Se llevó las manos a la cara, se apoyó en el lavabo y se dejó caer lentamente al suelo. Lloró en silencio, con una tristeza que no venía solo de la traición, sino de la pérdida. Porque cada paso hacia la justicia la alejaba de algo que también necesitaba, la paz. Y entre las lágrimas se preguntó en un susurro bajo, tan bajo que solo su reflejo la oyó. ¿Y si me convierto en él? Isabel lanzó la pregunta sin esperar respuesta. Mientras el silencio del baño se volvía más pesado que su propio cuerpo acurrucado en el suelo, las lágrimas secas dejaban surcos en su piel. No lloraba de rabia. Lloraba de agotamiento, de decepción, de esa extraña mezcla de justicia y culpa que le roía el pecho. Había llegado tan lejos, lo tenía todo, y sin embargo, algo la estaba vaciando por dentro. Se levantó lentamente, se lavó la cara con agua fría y se miró de nuevo en el espejo. Esta vez la pregunta se disipó. Ella no era como él, porque ella tenía el poder de aplastar, pero también la capacidad de decidir cómo usarlo. No durmió esa noche. Compiló una lista de fechas, documentos, nombres y grabaciones. El puzzle estaba completo. Marcos no solo había traicionado a su familia, también había corrompido el lugar que daba de comer a cientos de trabajadores. Había manipulado informes, amenazado a empleados, encubierto abusos, y ahora se preparaba para vender la base de datos del Grupo Vega a competidores internacionales. Isabel no podía seguir callada. Al amanecer, reunió al equipo legal de la empresa. Exigió una convocatoria urgente para todos los empleados y directivos. Una asamblea general en el auditorio principal, sin una sola silla vacía. Lo que iba a ocurrir allí no era un simple anuncio. Era el derrumbe de un imperio construido sobre mentiras. A las 10 de la mañana, las luces del auditorio se atenuaron. Más de 300 personas ocupaban sus asientos, murmurando entre sí. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero el aire olía a algo inminente. Los rumores eran muchos. Despidos, una fusión inminente, la nueva presidenta apareciendo por fin. Marcos llegó vestido como si fuera el dueño del mundo. Traje nuevo, corbata de seda, sonrisa arrogante. Saludó a varias personas con palmadas en la espalda, risas vacías y falsas promesas. Se sentó en la primera fila y cruzó las piernas con descaro. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Javier estaba en la sala de control de sonido. Samuel, sentado junto al escenario, sostenía una pequeña hoja de papel doblada en sus manos. Pilar no estaba allí. El hospital había decidido ingresarla por precaución, aunque su estado empeoraba cada día. Isabel subió al escenario entre murmullos. Llevaba un sencillo traje de pantalón negro, sin adornos. Su rostro era sereno, ni una gota de maquillaje, ni una sonrisa. Agarró el micrófono con firmeza. Buenos días. Me presento formalmente ante ustedes. Mi nombre es Isabel Herrera Vega. Soy la presidenta de esta compañía. Hubo un silencio de asombro. Algunas bocas se abrieron. Otros se giraron hacia Marcos, cuyo rostro era ahora rígido como el mármol. Un susurro se extendió como la pólvora por el auditorio.
Isabel continuó sin pausa. Durante las últimas semanas he estado observando el funcionamiento interno de la empresa. No como presidenta, sino como una de ustedes. Desde dentro. He recorrido sus pasillos, revisado archivos y escuchado conversaciones. Y lo que he descubierto me obliga a hablarles hoy con pruebas, con verdad y con consecuencias. Hizo una señal a Javier. En la pantalla gigante del auditorio apareció el primer video. Marcos negociando con el proveedor ilegal, recibiendo sobres, riendo mientras explicaba cómo inflar presupuestos. Luego, la grabación de la amenaza a la junta. Si me sacan del juego, caemos todos. Más tarde, una cadena de correos electrónicos que demostraban el uso de identidades falsas para justificar horas extra inexistentes. Los rostros se transformaron a medida que aparecían las pruebas. Algunos empleados se tapaban la boca con las manos. Otros tomaban notas desesperadamente. Nadie hablaba. Nadie se atrevía. Isabel caminó por el escenario como si cada paso fuera un acto de liberación. Y esto no termina aquí, dijo con firmeza. El señor Marcos Serrano también fue denunciado por acosar a múltiples empleados, denuncias que fueron ignoradas por miedo, manipulación o protección. Esas personas tendrán hoy su voz. Hizo una pausa. Miró directamente a Marcos, que ahora estaba blanco como el papel, sudando, apretando los puños sobre sus rodillas. Lo que construiste con mentiras se derrumba hoy con la verdad. Marcos se levantó bruscamente. No me hagas esto, Isabel. Aquí no. Isabel no apartó la mirada. ¿Aquí no? ¿Dónde entonces? ¿En casa? ¿En la cama donde mentías? ¿En la empresa donde robabas? Marcos se abalanzó sobre el escenario, intentando arrebatarle el micrófono. Javier intervino. 2 agentes de seguridad agarraron a Marcos por los brazos. No eres nada sin mí. Te saqué de la miseria. Te hice una mujer. Samuel se levantó de su asiento. Caminó lentamente hacia donde estaban Isabel y Marcos. Sostenía la hoja de papel doblada entre los dedos. Se la entregó a Marcos sin decir nada. Luego volvió a su sitio. Marcos, confundido, abrió el papel. Leyó en silencio. Lo que hiciste me dolió. Me llamaste raro. Dijiste que era una molestia. Pero encontré a alguien que sí cree en mí. No mereces destruir lo que ella está construyendo. Marcos dejó caer la carta. La sala estalló de nuevo en murmullos. Algunos aplaudían, otros grababan con sus móviles. Isabel tomó el micrófono por última vez. Este no es el final. Es el principio de un lugar limpio, justo y humano. Y para lograrlo, la corrupción debe irse. La crueldad debe irse. Y tú, Marcos, debes irte. Los agentes lo escoltaron hacia la salida. Nadie se despidió. Nadie se le acercó. Clara, en la última fila, agachó la cabeza. Cuando Marcos desapareció por la puerta, Isabel miró a Clara. Antes de cerrar esta asamblea, hay algo más que debe decirse. Clara se levantó, el rostro pálido, las manos temblorosas. Caminó hacia el escenario y tomó el micrófono con dedos helados. Estoy embarazada. Y todos creían que era de Marcos. No lo es. Hubo un suspiro colectivo. El padre es Javier. Isabel bajó los párpados. No hubo rabia. No hubo escándalo. Solo un nudo que se deshacía lentamente, como si ya lo hubiera sabido. Javier cerró los ojos. Clara devolvió el micrófono y se fue sin mirar a nadie. Sus tacones resonaron como tambores de guerra en el suelo del auditorio. Fue la última en salir. Al salir del edificio, Isabel vio que llovía. Las gotas golpeaban el asfalto con violencia. A lo lejos, una figura caminaba lentamente bajo la lluvia. Era Marcos, solo, sin paraguas. Su traje empapado y su mirada perdida. Isabel lo siguió unos metros. Él sintió su cercanía y se detuvo. ¿Has venido a burlarte? No. ¿A decirme que me lo merezco? Tampoco. Entonces Isabel se paró frente a él. Lo miró directamente a los ojos. Nunca se trató de venganza. Se trató de justicia. Isabel dejó la frase suspendida en el aire, como una puerta que se cierra suavemente, sin ruido, pero con un peso inolvidable. Marcos no respondió. Se quedó allí, bajo la lluvia, empapado, con los brazos caídos y el rostro roto, como un viejo edificio al que le acabaran de quitar los cimientos. Isabel no volvió a mirarlo. Se dio la vuelta y se alejó sin prisa, con la serenidad de quien por fin ha enterrado un cadáver que llevaba años cargando a la espalda. Los días siguientes transcurrieron entre silencios pesados y acciones decididas. Isabel no se refugió en el triunfo, no se dejó embriagar por la gloria pública. En su lugar, se sentó sola en su despacho, redactó una carta y convocó una reunión con los miembros más antiguos de la empresa. Voy a establecer un programa especial, anunció. Una red de apoyo para madres solteras, niños con discapacidad y empleados en situación de vulnerabilidad. Se llamará Proyecto Mateo. La sala enmudeció. Algunos intercambiaron miradas de sorpresa.
Nadie se lo esperaba. Lo que todos pensaban era que la nueva presidenta haría una limpieza, despediría a algunos y se centraría en las inversiones, no que crearía un brazo social de las cenizas de una guerra interna. Isabel no pidió su opinión, solo dio instrucciones claras, donaciones automáticas de su sueldo, fondos destinados a becas, ampliación de la cobertura médica, convenios con clínicas locales. En menos de 2 semanas, el proyecto Mateo tenía una oficina, un equipo operativo y decenas de beneficiarios. Samuel fue nombrado coordinador técnico del proyecto. Se lo había ganado sin pedirlo. Su dedicación, su precisión y su humanidad lo hacían indispensable. Isabel le dio carta blanca para seleccionar al personal. El joven caminaba con más seguridad. Ya no bajaba tanto la mirada. Hablaba en frases más largas, aunque seguía callando cuando sentía que las palabras no eran suficientes. Una mañana, mientras volvía del supermercado con una bolsa en la mano, Samuel se detuvo al ver a un hombre tirado en la esquina de un callejón. Llevaba un abrigo roto, las manos sucias y el pelo desordenado. Al acercarse reconoció el rostro. Era Marcos. Estaba sentado sobre un cartón húmedo, temblando, con la mirada perdida. Samuel dudó un instante. Luego sacó una barrita de cereales de su mochila y se la ofreció. «No tengo dinero», dijo con su voz suave, «pero esto quizá te ayude». Marcos lo miró. Por primera vez en años lo miró de verdad, no con superioridad, no con sarcasmo. Lo miró como alguien que reconoce haber tocado fondo. Tomó la barrita con manos temblorosas, luego se cubrió la cara con ambas manos y empezó a llorar. No era un llanto de rabia, era uno que sonaba a vergüenza, a derrota y a puro arrepentimiento. Samuel se quedó allí unos segundos, luego se alejó en silencio, sin mirar atrás. Nunca le dijo nada de esto a Isabel. Mientras tanto, Clara había renunciado a la empresa. Dejó una escueta carta sin quejas. Se mudó a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. No pidió ayuda, no contactó ni con Javier ni con Isabel. Empezó a trabajar en una librería de barrio, vendiendo novelas y cuadernos escolares. Estaba embarazada de 7 meses. Un viernes por la tarde Javier fue a verla. Llevaba una caja de ropa de bebé. Llamó a la puerta. Clara abrió y no pareció sorprendida. «Hola», dijo él mirando al suelo. «Pasa si quieres». Javier entró. El lugar era modesto pero limpio. Olía a sopa caliente. En un rincón, una mecedora. En la pared, una fotografía enmarcada de un campo abierto. «No he venido a reclamar nada», dijo él. «Solo quería saber cómo estás». «Estoy aprendiendo», respondió ella. «No fue fácil, pero estoy bien. ¿Necesitas algo?» «No, me las estoy arreglando, y no quiero depender de ti. No quiero que pienses que buscaba algo más que un error». Javier agachó la cabeza. «Nunca debió pasar». «Pasó», dijo Clara sin rencor. «Y de esa noche nació esto. Una vida. No te pido que seas un padre si no quieres, pero tampoco voy a esconderla». Javier dejó la caja sobre la mesa. «No estoy preparado. No sé si lo estaré alguna vez. Pero no voy a desaparecer del todo». Clara asintió. No hubo más palabras. No hubo lágrimas. Era el final de algo que nunca empezó del todo bien. Esa noche, Javier fue a ver a Isabel. Ella estaba en su despacho, firmando documentos. No levantó la vista cuando él entró. «¿Vienes a darme otra noticia?» Javier se sentó frente a ella. Tenía el rostro tenso. «No he venido a justificarme. Sé que fallé. Que te fallé cuando más necesitabas confiar». Isabel dejó el bolígrafo. Lo miró con ojos cansados. «¿Por qué?» «Porque estaba roto. Porque confundí la ternura con la huida. Porque fui débil. Y mientras tú confundías las cosas, yo me reconstruía pieza a pieza». «Lo sé. ¿Y ahora qué quieres?» «¿Perdón? No. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que, a pesar de todo, te admiro, y que si alguna vez puedo volver a ganarme un lugar en tu vida, aunque sea como alguien a quien no odias, estaré cerca». Isabel guardó silencio, luego asintió levemente. «No sé si podré perdonarte alguna vez, pero tampoco quiero vivir odiando». Javier sonrió con tristeza. «Es más de lo que merezco». Antes de irse, dejó una carpeta sobre el escritorio. «Es la propuesta para el hospital público que mencionaste. Está lista. Solo necesita tu firma». Isabel la miró de reojo sin decir nada. Una semana después, convocó una rueda de prensa. Anunció la donación de una suma multimillonaria al Hospital General Metropolitano. Los fondos se destinarían a remodelar el área de pediatría, adquirir equipos de última generación y crear una unidad especializada en enfermedades infantiles raras. «Esto no es caridad», dijo al final. «Es justicia social. Es devolver lo que el mundo nos ha quitado a muchos. Y lo hago en nombre de mi hijo, Mateo». Ese mismo día,
Mateo fue trasladado al aeropuerto junto con un equipo médico. El tratamiento en el centro especializado de Pamplona ya estaba coordinado. Isabel viajó con él. Samuel se quedó a cargo del proyecto temporalmente. Pilar, por su delicado estado, permaneció en el hospital. El tratamiento comenzó bien. Durante los primeros días, Mateo respondió positivamente. Isabel estuvo con él en cada sesión. Le leía cuentos, le cantaba, le hablaba del océano. El niño sonreía, aunque débilmente, con esa ternura que solo los niños pueden dar. Pero en la segunda semana, las cosas cambiaron. Fiebre intensa, pulso inestable, respiración dificultosa. Los médicos tomaron medidas urgentes. La fibrosis se había extendido más de lo esperado. El tratamiento era agresivo. Su pequeño y cansado cuerpo no lo soportaba bien. Isabel pasó la noche en vela. De madrugada, un médico entró con rostro grave. Tenemos que inducirle un coma farmacológico. Es la única forma de evitar más daños. Si no lo hacemos, podría colapsar. Isabel apretó los labios, asintiendo con lágrimas en los ojos. Antes de que lo sedaran, se inclinó sobre él. Te quiero, mi vida. Vas a descansar un ratito. Cuando despiertes, estaré aquí, como siempre. Mateo la miró, cansado, y con un hilo de voz preguntó: ¿Me cantarás cuando despierte? Isabel asintió. Sí, mi amor. Te cantaré todos los días si hace falta. El niño cerró los ojos. El monitor marcaba una frecuencia lenta y estable. Los médicos trabajaban en silencio. Isabel permaneció en la silla, sin moverse, como una estatua que sangraba por dentro. Mateo había entrado en coma, y una parte de ella también. Y así, mientras el mundo seguía girando, Isabel sintió que su alma por fin sangraba sin esconderse, porque la justicia no se celebra, se sostiene, y a veces se paga con lo que más duele. La habitación donde Mateo dormía en coma estaba llena de máquinas que respiraban por él. El zumbido constante del monitor, el ligero pitido de cada latido, el aliento artificial marcando el ritmo de su lucha. Isabel no se movía. Se había acostumbrado al dolor de ver a su hijo inmóvil, sin reír, sin pronunciar esas pocas palabras que siempre le alegraban el día. Cada segundo en esa habitación era una decisión constante de no derrumbarse. El personal médico era cuidadoso. La trataban con una mezcla de respeto y compasión, pero nadie podía decirle lo que más deseaba oír, que su hijo volvería. No con certeza, no con una garantía, solo con esperanza. Y la esperanza, en ese momento, era una línea delgada que se rompía con cada mala noticia. Esa mañana, mientras Isabel humedecía los labios de Mateo con un hisopo, recibió una llamada de su abogado. Marcos había sido ingresado en el centro médico del condado con un caso grave de neumonía. Lo encontraron desmayado en la calle, desnutrido y con hipotermia. Ningún familiar lo reclamó. Nadie sabía dónde vivía. Isabel colgó sin decir mucho. Pasaron las horas. Lo pensó. Lo pensó de nuevo, hasta que finalmente cogió una carpeta, una carta manuscrita, y salió del hospital donde Mateo seguía durmiendo con el alma en suspenso. El centro médico del condado olía a desinfectante barato. La habitación donde Marcos se recuperaba estaba al final de un pasillo sin ventanas. Estaba despierto, pero demacrado. Tenía la barba crecida, los ojos hundidos, la piel grisácea. Cuando la vio entrar, se incorporó torpemente, con un deje de vergüenza en la mirada. ¿Qué haces aquí? Isabel no respondió. Sacó una hoja de papel doblada de su bolso y la dejó en la mesita de noche. Es una carta de Mateo. La escribió antes de nuestro viaje. La dejó para ti por si algo pasaba. Marcos tragó saliva. Está en coma, dijo ella sin rodeos. Luchando. Como siempre. Marcos no dijo nada. Cogió el papel con dedos temblorosos, lo abrió y reconoció la letra desordenada de su hijo. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sin control. Cuando terminó, se la llevó al pecho, como si fuera un escudo o una confesión. Isabel lo observó en silencio. No sentía odio, solo un eco lejano de compasión, de pena por lo que nunca pudo ser. Lo que hiciste no se puede arreglar, dijo ella sin dureza. Pero puedes empezar de nuevo. No conmigo, no con Mateo, contigo mismo. Salió de la habitación sin esperar respuesta. Esa misma tarde, mientras el cielo fuera de las ventanas del hospital se nublaba, el monitor junto a la cama de Mateo emitió un sonido diferente, un ligero cambio de ritmo. Los médicos entraron de inmediato. Isabel se acercó como si cada paso le costara el alma, y entonces lo vio. Sus dedos se movieron, luego sus párpados. Lentamente, con un esfuerzo tremendo,
Mateo abrió los ojos. «Mamá», susurró. Fue como si el mundo se hubiera vuelto a encender. Isabel cayó de rodillas junto a la cama, llorando, besando sus manos, repitiendo su nombre como una plegaria. El médico sonrió discretamente. Mateo la miró como si supiera que había vuelto de un lugar muy lejano solo por ella. «¿Me cantarás?», preguntó con su voz débil. «Claro que sí, mi vida», dijo Isabel. «Toda la vida, si quieres». Volvieron a casa semanas después. El tratamiento había dado resultado. Mateo estaba más fuerte. No corría ni gritaba como otros niños, pero estaba vivo, y eso era suficiente. A su regreso, Isabel fue recibida como un símbolo de fortaleza, pero ella ya no quería ese puesto. No quería ser la mujer en el pedestal. Había visto demasiado. Había sentido demasiado. Renunció públicamente a la presidencia del Grupo Vega. Lo hizo sin aplausos, sin largos discursos. Simplemente dijo: «No vine a quedarme en el poder. Vine a limpiar una empresa y a proteger una vida. Y ya lo he hecho». La junta directiva aceptó su decisión con respeto. Samuel fue ascendido a coordinador general del proyecto Mateo. Su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del deber lo hacían perfecto para dirigir la división social. Poco después, una organización internacional lo invitó a dar una charla TED en la sede de la empresa. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Samuel subió al escenario con un cuaderno en la mano, respiró hondo y comenzó a hablar. «Cuando era niño me decían que era raro, que hablaba demasiado solo, que miraba mal, que no encajaba. Y eso me dolió mucho, hasta que conocí a alguien que no me pidió que encajara, que me dio espacio para ser quien soy. Esa persona me enseñó que el respeto no es una opción, es una necesidad humana. Hoy estoy aquí para decirles algo simple. Cuando respetas a alguien, estás cosiendo el futuro. Porque donde hay respeto, nace la posibilidad de una vida mejor». El público aplaudió. Algunos lloraban. Isabel, desde la última fila, sintió que algo dentro de ella también sanaba. Javier, por su parte, había vuelto a trabajar como consultor independiente. Mantuvo el contacto con Isabel, pero sin entrometerse. Su relación se transformó en una distancia amistosa. Clara dio a luz a un niño sano, le puso de nombre Gabriel. Javier lo visitaba, lo cuidaba y lo sostenía con manos torpes pero sinceras. Clara nunca le exigió nada. Criaron al niño con paz, sin dramas, sin títulos innecesarios. Pilar, sin embargo, no duró mucho. Su ya frágil cuerpo se fue apagando lentamente. Isabel se quedó con ella hasta su último aliento. En su lecho de muerte, su madre le tomó la mano y le susurró: «Gracias por ser más fuerte que yo». Isabel solo pudo decirle que la quería y la vio irse con la paz que no tuvo en vida. Días después del funeral, mientras organizaba las pertenencias de su madre, encontró una caja sellada con una carta encima. Estaba dirigida a ella. La leyó sentada junto a la ventana, con el sol entrando por las cortinas. «Querida hija, si estás leyendo esto, ya no estoy. No te pido perdón por lo que oculté. Solo te dejo mi gratitud, porque hiciste lo que yo no pude, porque tomaste el dolor y lo convertiste en algo digno, porque elegiste el amor incluso cuando podías destruir. No heredes mi miedo, hereda tu propia luz». Isabel cerró la carta con manos temblorosas. Ya no necesitaba más respuestas ni explicaciones. Lo que tenía era suficiente. Lo que quedaba era su vida. Se mudó cerca de la costa, a una casa sencilla con grandes ventanales y un porche donde Mateo jugaba con sus juguetes sensoriales. Allí escribía, cocinaba y paseaba. Nadie la reconocía, nadie la aplaudía, y eso la hacía feliz. Una mañana Mateo le trajo un viejo cuaderno. Lo abrió y vio una página escrita con trazos torpes pero decididos. Era una entrada de diario. «¿Has escrito esto?». El niño asintió. Isabel leyó en voz alta: «Mi mamá no es una mujer vaga y gorda. Es la mujer más valiente del mundo». Se le quebró la voz. Lo abrazó con fuerza, con ternura, con todo lo que tenía, y supo en ese instante que todo había valido la pena. Porque el perdón no es olvidar, es liberarte de quien te hizo daño. Y así, en un rincón del mundo donde el océano canta en lugar de gritar, donde el silencio no duele sino que abraza, la luz, por fin, nació. ¿Te ha gustado la historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.